Bendiciones para todos aquellos que están mirando este programa de la gracia divina. La vez pasada estuvimos hablando acerca de bendiciones. Y Pablo comienza el capítulo 1 de Efesios bendiciendo el nombre del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Obviamente Pablo habla de bendiciones de carácter espiritual. El capítulo 1 de Efesios es un capítulo supremamente profundo, porque habla de la bendición del Padre, versículos 4 al 6, de la bendición del Hijo, versículos 7 al 12, y de la bendición del Espíritu Santo, versículos 13 y 14. ¿Saben que este capítulo habla de que nuestra salvación es trinitaria? Queremos hacer énfasis que el Padre nos bendice, el Hijo nos bendice y el Espíritu Santo también nos bendice. Nuestra salvación descansa y está basada en la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Pablo comienza en el versículo 4 hablando de las 7 cosas importantes, 7 dimensiones de la bendición del Padre. Fíjense el lenguaje del cielo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Número 2, nos dice la palabra para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo podemos nosotros estar en la presencia de un Dios perfectamente limpio? Nosotros que tenemos pecado, nosotros que nacimos en pecado, nosotros, como dice 1 San Juan 1:8, y si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿Cómo podemos nosotros estar delante de la presencia de Dios santos y sin mancha, como dice claramente San Pablo? Lo explicaremos. Número 3. Pablo claramente nos dice que no solamente estamos sin mancha delante de Dios, sino el versículo 5 nos dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Número 3, Dios se basó en el amor suyo para predestinarnos. El fundamento de la salvación es el amor. Y nos dice el versículo 5 también, para que fuésemos adoptados como hijos suyos. El plan de Dios era adoptarnos como sus hijos. ¿Saben? Porque nacimos como hijos de ira, nacimos como hijos del diablo, nacimos en el reino de las tinieblas, pero a través del plan divino, a través de la escogencia del Padre, Él nos escogió para ser adoptados hijos suyos. Número 5, dice el versículo 5 también, según el puro afecto de su voluntad. Dios se basó en su voluntad, que es soberana, que está por encima de cualquier cosa, para escogernos desde antes de la fundación del mundo. ¿Saben que la voluntad de Dios no se afecta por nuestras acciones? La voluntad de Dios no se afecta por nuestra conducta. La voluntad de Dios es inmutable. Nuestras acciones no cambian la voluntad del Señor. Y la Biblia dice allí, según el puro afecto de su voluntad. Qué lenguaje tan precioso menciona Pablo acá. Número 6, dice el versículo siguiente, el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Fuimos creados por el Padre Celestial para vivir eternamente en la presencia del Señor, para ser los trofeos de todo el universo, para exhibirnos como sus hijos por la eternidad, creados para vivir eternamente con Dios. Ese es el lenguaje paulino para la alabanza de la gloria de su gracia. Por eso nosotros deberíamos bendecir todos los días a nuestro Padre Celestial, bendecir el nombre del Hijo y bendecir también el nombre del Espíritu Santo. Y séptimo, fíjense la séptima dimensión de lo que menciona Pablo acerca de la bendición del Padre. Fuimos aceptados
Dice claramente, con la cual nos hizo aceptos en el amado, el versículo 6. Dios nos mira, mis hermanos, solamente a través de la sangre preciosa de Jesús. Y a través de Jesús, nuestro único y suficiente Salvador, nosotros fuimos aceptados delante de la presencia del Señor. 7 cosas menciona Pablo del versículo 4 al 6. Hablemos brevemente de las que podamos porque el tiempo es corto. Nos dice el versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Escogidos por Dios. La palabra escogidos es eklegó. Eklegó también se forma la palabra eclesía, o lo que llamamos, ¿verdad?, en términos familiares, iglesia. La iglesia, los escogidos forman la iglesia. Y la iglesia son aquellos que han sido llamados, eclesía. Ek significa fuera y kaleo significa llamar fuera. ¿De dónde fuimos llamados, mis hermanos? Nosotros fuimos llamados del reino de las tinieblas, fuimos llamados del pecado, fuimos llamados para formar el cuerpo de Cristo, para formar la congregación de los escogidos. Nosotros fuimos escogidos por Dios para formar la iglesia de Cristo. ¿Saben el lenguaje tan precioso y sublime que menciona Pedro en su primera epístola, capítulo 2, versículo 9, que somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblos adquiridos? En el Antiguo Testamento Dios escogió a Israel para que fuese su pueblo. En el Nuevo Testamento escoge la iglesia. En el Antiguo Testamento Dios escogió la tribu de Leví para ministrar en el santuario, y específicamente a Aarón y sus hijos para que fuesen sacerdotes. En el Nuevo Testamento dice Pedro que el sacerdocio es universal. El sacerdocio es de todos los creyentes. Todos los que han sido lavados por la sangre de Jesús son sacerdotes y sacerdotisas. ¿Cuál es el oficio del sacerdote? Traer el pecador a la presencia de Dios. El sacerdote no tiene facultad de perdonar pecado. Trae al pecador para que Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, le perdone sus pecados. Fíjense lo que dice la Biblia allí en 1 de Pedro, nación santa. La palabra santa significa separado del mundo para el servicio de Dios. Y dice la última parte de ese versículo de 1 de Pedro 2:9, pueblo adquirido. Saben, nuestro Padre Celestial nos adquirió a través de la sangre preciosa de Jesús. Qué linda, qué hermosa y sublime es la palabra del Señor. Elegidos, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Debemos también clarificar que la Biblia menciona teológica y bíblicamente 3 clases de elección. Por ejemplo, la elección teocrática nos escogió. En el Antiguo Testamento Dios escogió a Israel para que fuese un pueblo santo, una nación santa, porque a través de él vendría el Mesías. A Abraham le fueron hechas las promesas en Génesis capítulo 12. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa elección teocrática, teo significa Dios, gracia, gobierno de Dios. Dios eligió a Israel para que fuese el pueblo y el conducto del Salvador, pero eso no garantizaba la salvación de todos los israelitas y judíos. Hay una segunda elección en el Nuevo Testamento, en la palabra de Dios, es la elección vocacional. Por ejemplo, Dios escogió a la tribu de Leví para que fueran sacerdotes, y Aarón y su descendencia, pero eso tampoco les daba el privilegio de ser salvos todos como tribu de Leví o como sacerdotes. Tenemos un ejemplo clásico: los hijos de Aarón recién elegidos fueron a la presencia de Dios a ofrecer fuego extraño, y Dios los consumió por su profanación. Los 12 apóstoles fueron elegidos, sin embargo uno de ellos perdió. No fue llamado, escogido para la salvación, sino para cumplir un propósito en el plan de Dios. Cuando lleguemos al cielo, le preguntaremos a Dios por qué escogió a Judas para cumplir, ¿verdad?, el designio de la perdición. Pero hay otra elección en la Biblia de la que menciona Pablo en Efesios 1:4, es la elección para salvación. Se llama elección salvacional. Le voy a explicar en
San Juan, el capítulo 6, el versículo 44, dice Jesús claramente: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. La única forma en que podemos ser salvos es cuando el Padre, tomando la iniciativa, nos haya escogido desde antes de la fundación del mundo. Dice la palabra allí que Jesús, que el Padre Celestial nos escogió antes de la fundación del mundo. Fíjense, antes de Génesis 1:1, el Padre nos escogió. Antes de la creación de los planetas, el Padre nos escogió. Antes del universo, el Padre nos escogió. Antes de la existencia de este planeta, ya habíamos sido escogidos por Dios desde la misma eternidad. Desde la eternidad ya habíamos sido elegidos por el Señor. Y la Biblia dice allí: por el puro afecto de su voluntad, simplemente, mis hermanos, por el amor del Señor. Oh, que Dios nos diese inteligencia, espíritu y discernimiento para entender este vocabulario divino, y así nos evitaríamos muchos problemas en cuanto a la salvación. ¿Saben? La salvación de Dios está basada en la soberanía suprema suya. No depende de nada ni de nadie para hacer una decisión. Su elección y su soberanía es absoluta y no es relativa. Oh, qué lindo cuando Pablo dice en Efesios 1:5: según el puro afecto de su voluntad. Escogidos desde antes de la fundación del mundo, escogidos antes de obedecer, escogidos antes de creer en la palabra del Señor, escogidos por el puro afecto de su voluntad y por el amor del Señor. Fíjense, San Juan 6:65 habla de esa predeterminación divina, de ese amor divino desde la misma eternidad. San Juan 15:16 es un versículo clásico y conocido por la familia. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Saben que la salvación comienza con el Padre. En la eternidad y en el tiempo, Jesús nos escoge. Cuando estamos existiendo en este planeta, Jesús nos llama. Yo no creo que en la palabra de Dios encontramos cuando alguien acepta a Jesús. Perdonen, hermanos y amigos, pero yo no acepto a Jesús. Jesús me acepta a mí. Jesús me llama a mí. Jesús dice que yo debo confesar su nombre, y el que invocare y confesare el nombre de Jesús será salvo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. ¿Recuerdan el llamamiento supremo de los apóstoles? Marcos 3:14-15. Y llamó a los que él quiso y estableció a los que él quiso. Mis hermanos, esta doctrina de la elección es una doctrina supremamente profunda para explicarla en 4 o 5 minutos. Si usted viene a la iglesia, la gracia divina, vamos a dedicar horas a estudiar este tema tan profundo, ¿verdad? Como dice Pablo, meditemos en nuestra salvación con temor y temblor. Eso no implica perdición, como en uno de los temas próximos estaremos explicando. Gloria al Señor. Y fíjense lo que dice el versículo 4: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santo, la palabra agios en el griego significa separados de una vida profana, de una vida llena de pecado, a una vida dedicada al Señor. Hemos sido separados del mundo para el servicio del Señor. Hemos sido separados de la mundanalidad para ser vasos sagrados en manos del Señor. Santos. Oh, la palabra de Dios está llena de versículos donde Dios, a través de los profetas y escritores sagrados, habla y denomina a los hijos de Dios como santos. Los santos que están en Asia, los santos que están en Éfeso, los santos de Roma, de Corinto, de Galacia, de todas las iglesias, estaban vivos, no estaban muertos, mis hermanos. Los santos son declarados por la gracia del Señor. Gloria al Señor por su santa palabra. ¿Saben? Como dice, fuimos escogidos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús fuimos escogidos para la salvación. Efesios claramente nos dice allí,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hay una palabra que usa la Biblia allí, sin mancha, amomos. La palabra amomos significa sin reproche, significa inmaculado, significa sin pecado delante de la presencia de Dios. Claro, debemos entender que estar sin mancha delante de Dios es un acto declaratorio de el Padre. Nosotros somos declarados santos y sin mancha en virtud del trabajo que fue realizado en nuestro favor. ¿Saben? Cuando vamos al Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, encontramos algo que ilustra cómo podemos nosotros estar sin mancha y sin pecado delante del Señor. Este versículo es un desafío. Muchos piensan que por mi conducta, por mi ética, por mi comportamiento, por mis buenas obras, yo puedo algún día alcanzar ese estado de estar sin mancha delante de Dios. Otros creemos profundamente en la palabra del Señor y creemos así que este acto de ser santos y sin mancha delante de Dios no depende del hombre, sino depende de alguien, de Jesús. Fíjense, en el Antiguo Testamento, cuando Dios elige a los sacerdotes, elige específicamente a los hijos de Aarón, Dios le dice a Moisés que escriba. Y dice así: porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura o pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario. En el Antiguo Testamento, un levita, un sacerdote que tuviese defecto físico, estaba incapacitado para ofrendar a Dios y estar en la presencia del Dios Altísimo. Tenían que ser amomos, sin defectos físicos. En el Nuevo Testamento esa palabra se traduce amomos como sin reproche y sin contaminación y sin pecado. 8 veces la Biblia menciona la palabra amomos. Vamos a estudiar esto en forma sencilla. Esto es profundo, es precioso, y quisiera que mis hermanos del cuerpo de Cristo entendamos lo que la palabra de Dios dice. Esto no es interpretación, mis hermanos, esto es exégesis, esto es exposición de la palabra de Dios. Santos y sin mancha delante de Él. ¿Saben que hay un versículo que me llamó poderosamente la atención hace 14 años cuando me convertí al Señor? Porque yo creía que era mi conducta y mi ética y mi comportamiento que me acercaba y me hacía más sin mancha delante de Dios. Cuán equivocado he estado cuando fui enseñado en la escuela de los rabinos. La palabra de Dios me dice algo sencillo y algo diferente, que tira por el suelo todos mis esfuerzos para santificarme perfectamente, digo perfectamente, delante del Señor. Creemos en la santificación progresiva, pero cuando dice Efesios 1:4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios, habla de alguien que hizo ese trabajo en mi beneficio. Vicariamente me aplicó su santidad y su perfección. Hablo de Romanos el capítulo 5, el versículo 10. Fíjense, algún día tendremos un tema básicamente solamente de este versículo, pero lo digo en forma sucinta o abreviada. Fíjense el lenguaje de Pablo: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Este versículo habla de dos cosas: de la muerte perfecta de Cristo, que es mi justificación, y de la vida perfecta de Cristo, que es mi santificación. Solamente en la muerte de Jesús y en la vida perfecta de Jesús yo puedo estar delante del Padre santos y sin mancha, de ninguna clase, santos y sin mancha. Pablo dice: gloria sea al Señor, para alabanza de la gloria de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Qué profunda es la palabra del Señor. Saben, 1 Corintios 1:30 dice claramente que Dios ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En Cristo Jesús yo encuentro la única forma de estar sin mancha delante de Dios. Quiero decir algo. La Biblia habla de dos santificaciones. La santificación instantánea que me permite estar delante de Dios sin santo y sin mancha. Y la santificación progresiva. La primera es perfecta, es la de Cristo. La segunda es imperfecta y es progresiva. Debemos nosotros tener, ¿verdad?, el discernimiento para saber cuando la Biblia habla de la santificación que Cristo me aplica en la cruz del Calvario. Y para saber cuándo, ¿verdad?, yo debo progresar y santificarme de acuerdo a la palabra del Señor. La santificación instantánea es vicaria. Cristo me la da por su gracia. Como cristianos hacemos mucho énfasis en la muerte de Jesús, pero a veces nos olvidamos de hacer énfasis en la vida perfecta de Jesús. Mi querido amigo, tú y yo somos pecadores por naturaleza y estaremos siempre pecando hasta que Jesús venga. Pero en la cruz del Calvario, Jesús arregló mi problema con Dios y me justificó. Pero Jesús también vivió 33 años impecablemente. Dice Hebreos 4:5, tentado en todo, pero sin pecado. Esa vida perfecta, esa vida inmaculada, esa vida pura, esa vida bendita de Jesús, Él me la da a mí para presentarme delante del Padre. Y como dice Pablo en Efesios 1:4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Después hablaremos también de la santificación progresiva. Es la santificación del Espíritu Santo, es la obra del Espíritu Santo en mi vida para acercarme más, ¿verdad?, al carácter de Cristo Jesús. Gloria a su santa palabra. Y nos dice claramente la palabra del Señor. Nos dice claramente la palabra del Señor en Efesios, como leímos el versículo 5. Nos dice allí Pablo, el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mis amigos, no podemos hablar tanto de la predestinación, pero la Biblia muestra claramente que fuimos predestinados por el Padre, desde antes de la fundación del mundo. No podemos altercar con el Creador. Unos pretenden decir, entonces si me predestinó a mí para la vida y a otro para la muerte, Dios no es justo. Mis amigos, les hago una pregunta. ¿Quién de nosotros merece la salvación? La Biblia dice, la paga del pecado, ¿qué? Es muerte. Nadie merece la salvación, pero Dios en su gracia nos predestinó. La Biblia dice que Cristo fue predestinado para morir por nosotros. 1 Pedro 1:20. ¿Saben que la Biblia habla que los ángeles también fueron predestinados? Unos fueron escogidos para vivir eternamente con Dios y la tercera parte fueron escogidos para estar fuera de la presencia de Dios. Léalo en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 21. Y los Efesios 1:5 dice que los creyentes fuimos predestinados para vivir en la eterna presencia del Señor. Predestinación. ¿Saben qué significa la palabra predestinación en forma sencilla? La palabra predestinación significa que fuimos destinados desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos hijos de Dios. Es decir, estábamos en la mente de Dios. Estamos en la mente de Dios y estaremos en la mente de Dios. La predestinación implica el pasado, el presente y el futuro de los creyentes hijos del Señor. Dios nos predestinó en la eternidad, pero nos llamó en el tiempo y ahora somos conscientes de ese mensaje del Señor. Estábamos en la mente, en el corazón de Dios. ¡Qué belleza! ¡Qué cuidado tan precioso de la palabra del Señor! Mis queridos amigos, dice, para ser adoptados hijos suyos. Fuimos declarados como hijos. Romanos 8:15 claramente dice que ahora podemos decir, Abba Padre, Abba Padre. Fíjense que el lenguaje, Dios los bendiga, mis hermanos. El tiempo está terminando, pero la Biblia dice que nosotros fuimos escogidos para ser santos y sin mancha, en amor, viéndonos predestinados para ser adoptados hijos según el puro afecto de su voluntad y que fuimos aceptados en el amor. Fuimos
aceptados en el nombre precioso de Jesús. Y cuando Dios nos escogió, su acto es irreversible, porque inmutables son los dones y el llamamiento del Señor. Démosle gracias a Dios y digamos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Es el deseo de la iglesia de la gracia divina. Dios le bendiga. La gracia y la paz del Señor esté con todos ustedes. Si la predicación de mi papá, el pastor Ramírez, les ha tocado su corazón y desean una copia en DVD del tema de hoy, envíenos una donación para sostener este ministerio y se lo enviaremos. Si tienen una enfermedad o tienen necesidades, llámenos al número en pantalla para que oremos por usted. Recuerden lo que la palabra de Dios dice: el que te cree, todo le es posible. Marcos 9:23. También lo invitamos a que venga a visitarnos a la Iglesia de la Gracia Divina. El teléfono, la dirección y el horario está en pantalla. Está en pantalla. Recuerde, sin conocimiento no hay crecimiento. Dios las bendiga. Ya no ando en tinieblas, pues tú me iluminas. Mi cuerpo es un templo en donde solo tú habitas. Cuando llenas mi vida con tu poder, mi cuerpo tiembla y mi alma